Camino al Cordero. Qué alegría que estén nuevamente aquí en un nuevo video, en una nueva lección de esta semana. Y esta semana estudiaremos la lección número 2 de este segundo trimestre del año. En pantalla aparecerá el verso base de esta lección y lo vamos a encontrar en Juan capítulo 17, verso 3. Feliz semana para cada uno de ustedes. Que la paz del Señor esté donde quiera que ustedes estén. Y Juan 17:3 dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Analizando este verso, podemos identificar varios puntos aquí. Primero, identificamos que la única intención del apóstol Pablo aquí en este verso es que conozcamos quién realmente es el Señor Jesucristo. Y esto es muy importante saber, porque actualmente vivimos en un mundo de mucha confusión, donde hay tantos falsos maestros, donde hay tanto desinterés en conocer a Jesús por parte del ser humano, donde hay un evangelio tibio realmente, donde hay mucha comodidad espiritual, donde las personas se están enfocando mucho en la forma y no en el fondo. En otras palabras, se está perdiendo el punto principal del mensaje, cuyo punto principal es presentar a Jesús como nuestro Dios y Salvador. Pero no solo presentarlo, sino predicar su evangelio y sobre todo hacer su voluntad, siguiendo todos sus mandamientos, estar fieles y perseverar hasta el final. A pesar de ir en contracorriente, a pesar que el mundo diga otra cosa, lo que Dios quiere es que nosotros estemos firmes y perseverar hasta el final. Así que esta semana estudiaremos todos esos puntos mencionados y sobre todo vamos a estudiar qué dice la Biblia acerca del carácter de Dios y cómo sacarnos de las tinieblas para algo que no sabemos quién realmente es Dios. Y necesitamos ir cambiando nuestra percepción del mundo e ir identificándolo a un Dios de carácter amoroso. Así que espero sea de provecho esta lección y que podamos aprender mucho y que sobre todo nuestro espíritu se alegre si estudiamos la palabra de Dios. Comencemos. En esta primera parte vamos a estudiar una percepción más clara acerca de Dios. Y desde el principio hasta el final las Escrituras se nos muestra a Dios como el único Dios verdadero. A pesar de todos los dioses con D minúscula, dioses falsos que el ser humano ha fabricado durante toda la vida. Pero el único Dios verdadero es Jehová. El único Dios verdadero es Yahvé, es Elohim, o como le quiera llamar. Este Dios al que pertenecemos se da a conocer en la Escritura y también es importante que sepas que este Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo encarnado. Textos como Job 1:12. Vemos como la omnipotencia de Dios, en otras palabras, vemos como Dios ha mostrado su poder absoluto sobre todas las cosas. Un poder ilimitado, incluso Satanás tenía que pedirle permiso a Dios para poder tocar a Job. Pero nada de eso podía hacer Satanás sin el permiso de Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Satanás quiere tocarnos, pero no tiene el permiso de tocarnos, porque Dios nos protege como hijos suyos que somos. Otra característica del carácter de Dios es su omnisciencia. En otras palabras, es que Dios tiene un conocimiento ilimitado, tanto en el pasado, tanto en el presente y así también en el futuro. En el libro de Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10, se nos presenta esta característica del Señor. Un Dios lleno de omnisciencia, un Dios que tiene conocimiento ilimitado, no un conocimiento como el mundo presenta a muchos teólogos, muchos científicos. Y si bien es cierto, el mundo ha tenido muchas personas que han aportado muchas cosas buenas en el mundo, su conocimiento es limitado porque tienen un techo, mientras que el conocimiento de Dios es ilimitado. Otra de sus características es su justicia. En Isaías 30:18 se nos presenta también su misericordia, como presenta Deuteronomio 7:9. Otra característica es su bondad y su paciencia, así como se presenta en Romanos capítulo 2, verso 4.
También Dios es un Dios de sabiduría, según lo menciona 1 Corintios 2:7. También Él tiene gracia. Se presenta su gracia, como lo presenta 2 Corintios 12:9. También es un Dios que perdona, según nos dice Mateo 6:14. Y también es un Dios que ejerce su voluntad, según lo menciona Jeremías 29:11 y Romanos 2:8. Su poder para vencer a la muerte, como lo dice Juan 11:25, y su realeza, como lo dice Salmos 47:8. En fin, Dios tiene un sinnúmero de características que lo hacen ser poderoso, así como su naturaleza eterna y muchas otras características que nos dan abundantes razones para amarlo y tener una relación sostenida con Él. Satanás ha querido que ese carácter de Dios pierda validez. Incluso en el Edén logró engañar a Eva e hizo que Eva lograra dudar del carácter de Dios. En pantalla vemos Génesis capítulo 3, verso 5, y vemos cómo Satanás hizo que Eva caer en sus mentiras. Y es que el engañador desde entonces ha estado hablando al ser humano, y lo que le ha estado hablando es palabras malas acerca del Señor. Palabras que no edifican para nada al ser humano. Y el ser humano sutilmente cae en sus mentiras. Hoy Satanás no va directo como lo hizo con Eva. Así como le dijo que si comiese de la fruta no moriría. Él fue directo con Eva. Hoy Satanás ha encontrado la manera de hacer parecer al ser humano que está en lo correcto. En otras palabras, Satanás maquilla las cosas, hace que el ser humano lo crea. A Satanás le gustan las cosas capciosas. ¿Han escuchado a alguien decir hacer preguntas capciosas? Bueno, esto significa introducir algo falso como que fuera cierto. Y el ser humano lo cree. El ser humano cree cualquier cosa bonita a su oído y a su vista. Preguntas capciosas. A Satanás le gustan las cosas capciosas. Algo que es mentira y parece ser verdad. Tengamos cuidado con este detalle. Dios es santo. Así se titula esta segunda parte del estudio. Y es que cuando hablamos de esta palabra santidad, en nuestros tiempos es muy raro que se utilice. Esto pues debido al incremento del pecado por el ser humano. Algunos buenos cristianos, como por ejemplo los de la iglesia tradicional, utilizan la palabra Semana Santa, en algunos países, claro, no en todos los países, en algunos países, y se refieren a la semana donde Jesús pereció en el Calvario. Pereció de juicio, castigo, de crucifixión y de muerte por parte de los judíos. Estos buenos cristianos llaman a esta semana Semana Santa. ¿Y saben qué? En teoría, esta Semana Santa, según los hermanos de la iglesia tradicional, esta Semana Santa se debe utilizar para recordar la muerte de Jesús y por ende asistir a la iglesia y mantenerse en reverencia y respeto a esta semana, según la iglesia tradicional. Sin embargo, hoy ni esa semana se respeta, porque el ser humano utiliza esa semana para hacer todo menos para ir a la iglesia. El ser humano utiliza esos días para pasarla bien. Otro día santo que nosotros utilizamos hoy día es el día sábado santo del Señor. Sabemos que Dios dejó el sábado para el ser humano como día de reposo y lo santificó. De las pocas cosas santas que nosotros tenemos, el día sábado santo es uno de ellos. El sábado es un día santo al igual que Dios, pero ¿saben qué? Es una minoría de cristianos que lo guardan. ¿Por qué será que es una minoría de cristianos que lo guardan? Sencillamente porque la humanidad hoy día carece de santidad. Pero para entender todo lo anterior, necesitamos tener una profunda comunión con el Señor. Ahora bien, estamos hablando de que Dios es santo. En pantalla se muestra Isaías 57:15. Y si nosotros observamos detenidamente este verso, podemos apreciar cómo Dios es superior a toda la existencia y su grandeza es inmensa. También podemos observar un contraste entre su grandeza y también su humildad. A pesar que Él es alto, es santo, es eterno, tiene una amplia cercanía con aquel ser humano, con aquel ser que es humilde.
Dios se identifica con ellos para reanimarlos en espíritu, para sanar cualquier quebrantamiento y sobre todo restaurar al quebrantado. No a los que son orgullosos, sino a aquellos que reconocen que necesitan a Dios en sus vidas. La majestad de Dios no impide tener una relación cercana con el ser humano. Así que mis hermanos, así que mis amigos, para podernos acercar a Dios, necesitamos hacer un switch, como decimos generalmente. Debemos cambiar nuestra soberbia por mansedumbre. Debemos cambiar nuestro orgullo por humildad. Dios es amor. Estamos estudiando el carácter de Dios y uno de los atributos más bonitos que podemos encontrar en Dios es el amor. El amor que Dios tiene por nosotros. Alguien dijo por ahí que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Entonces, por ese amor es que aún seguimos respirando. Estamos llamados a dar amor y también a recibir amor. Un amor mutuo y fraternal sin condición. En pantalla nosotros podemos observar en el libro de Primera de Juan, capítulo 4:8. Y podemos identificar que el carácter de Dios es amor. Y ese amor es el que nosotros debemos reflejar en nuestro trato con nuestros semejantes. El que no ama no ha conocido a Dios. Pero es que como seres humanos nosotros mostramos amor, pero un amor condicional. En otras palabras, yo amo a quien me ama. Amo a quien yo decido amar. Sin embargo, el amor de Dios no es condicional. Él ama a todos por igual. El amor de Dios es gratuito y es perfecto, aunque muchos no merecen ese amor tan grande de nuestro Señor. En pantalla vemos este verso tan conocido por nosotros. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Y es que es eso. El amor que Dios nos ofrece es tan grande que se atrevió a dar a su Hijo para que sufriera y que tú y yo fuéramos libres de todas las cargas pesadas. Ese pecado que traían nuestros ancestros, pero qué lástima que aún no podemos reconocer lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando se predica la palabra de Dios a las personas, parece no interesarles. Así como en los tiempos antiguos, donde Noé se cansó de predicar y al final solo él y su familia se salvaron. Así estamos hoy en día, donde la gente muestra un desinterés por la palabra de Dios. Cuando se predica que Jesús viene pronto, no hay una alarma, porque nosotros estamos experimentando una tibieza espiritual. Pero yo te animo a seguir adelante. Si te has sentido tibio alguna vez, te animo a seguir adelante. No permitas que esos desánimos que el enemigo pone en tu mente te abatan y te hagan salir de tu meta final. Sigamos esperando. Hemos estado esperando muchos años al Señor. Sigamos esperando que Él prometió volver y Él va a venir. Pero sobre todo, no te olvides que Dios es amor y Él nos creó a su imagen y semejanza. Así como lo menciona el libro de Génesis capítulo 1, verso 27. Para amar y desear el amor. Así que si Dios nos creó, si Dios nos formó, es porque Él nos demostró el amor. Nos va a demostrar el amor y nos está demostrando su amor. Dios y la creación. A lo largo de la historia, muchos han querido encontrar la manera de saber cuál es el origen de los seres vivos, ¿no? Y en general, ellos han querido saber ese origen. Cómo un ser tan perfecto físicamente como el ser humano ha sido creado. Han hecho muchas investigaciones, como por ejemplo la teoría del origen de la evolución. Algunos dicen que el ser humano viene del origen del mono. Otros dicen que el ser humano ha sido producto de la explosión del Big Bang. Pero la más famosa es la teoría de la evolución por Charles Darwin. Sin embargo, un ser como lo somos nosotros, no podemos venir de un animal. Y es que Dios nos hizo tan perfectos que no cabe duda que Él nos creó a su imagen y semejanza. En pantalla podemos apreciar Génesis capítulo 1, verso 1, el cual rechaza categóricamente la teoría de la explosión del Big Bang, donde dice que el universo es el producto de una explosión. Entre ello está la Tierra, claro.
Pero si vemos aquí claramente, mi Biblia dice que Dios fue el autor del lugar donde venimos. Dios creó tanto el cielo y también la tierra. Esto con lo que respecta a la tierra. Ahora bien, veamos qué nos dice del hombre o del ser humano. Vemos en pantalla en Génesis capítulo 2, verso 7, donde se rechaza categóricamente el origen de la evolución del ser humano. Y es que Jehová Dios no solo creó al hombre a su imagen y semejanza, más que crearlos, dice la Escritura que lo formó. Tú debes de saber que hay una gran diferencia entre crear algo y formar algo. Crear algo es producir algo de la nada, así como Jehová lo hizo con el ser humano, ahí en Génesis 1:27. Creó de la nada al hombre. Mientras que cuando hablamos de formar algo, estamos hablando de organizar, estamos hablando de estructurar o incluso darle forma. Lo mismo hizo Dios con el ser humano. Aparte de crearlo, Dios le formó su carácter. Le dio al ser humano la capacidad de razonar y tomar sus propias decisiones, sean estas buenas o también sean decisiones malas. Porque ¿saben qué? Dios pudo haber creado un ser humano solo para que lo obedeciera a él. O en otras palabras, Dios pudo haber creado robots, unos robots, solo ponerles mandos y hacer lo que Dios quisiera. Sin embargo, en su plan ya estábamos nosotros incluidos. Y hasta el día de hoy tenemos la capacidad de decidir si seguirlo o no. Tenemos la capacidad de decidir si queremos ir a la iglesia o no. Tenemos la capacidad de si querer recibir el mensaje de la palabra de Dios o no. Es importante que sigamos buscando una imagen clara y equilibrada de Dios, basada en lo que la Biblia dice acerca de su carácter, a fin de crecer en nuestra relación con Él. En fin, mis hermanos, Dios es amor. Llegamos a la última parte de este estudio y esta última parte se titula Emmanuel, Dios con nosotros. Y como la mayoría sabemos, Emmanuel significa Dios con nosotros, y esta declaración es fulminante para aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Pero déjame decirte que Jesús es Dios. Él quiso despojarse de sus atributos divinos para habitar entre nosotros. Y este tema hoy en el siglo XXI es un tema de mucha controversia, donde unos dicen que no es Dios, otros dicen que sí es Dios, pero es que al final el enemigo está ganando terreno con estas disputas. En pantalla nosotros tenemos un verso clave de muchos en los cuales Jesús dice ser el Padre. Nosotros somos como Felipe, queremos señales, queremos ver y no creemos y no vemos. Sin embargo, la declaración de Jesús es fuerte y le hace ver a Felipe que él que lo ha visto, a él también ha visto el Padre. ¿Pero por qué dijo esto? Sencillamente porque Él es Dios. Así de sencillo, mis hermanos. Jesús es Dios. Otro verso clave es Juan capítulo 1:1. En Juan capítulo 1, verso 1, donde se declara que al principio de la creación era el Verbo. ¿Y quién era el Verbo? Pues Jesús mismo. El Verbo era con Dios, porque estaba a la diestra del Padre. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre. Y por ende era Jesús el que estaba allí. Y el Verbo era con Dios. Esta última frase nos dice que Jesús era, es y será Dios. Dios con nosotros, o sea, Emmanuel. ¿Saben algo? Solo hemos tocado la superficie del vasto tema del carácter de Dios, quien es el más grande y sorprendente de lo que podemos imaginar. De ahí que estaremos aprendiendo acerca de Él por la eternidad. Hasta el final vamos a llegar y vamos a ir aprendiendo mucho acerca de Jesús. Así que cuando decimos que Dios está con nosotros, no solo es una frase, sino que realmente Dios está en medio de nosotros. Y debemos reflejar su carácter, su humildad, su bondad, su servicio, su disciplina, su fe, su caridad, su persistencia, en fin, tantas cualidades que debemos imitar de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, esta es la lección de esta semana. Espero les ayude y podamos seguir estudiando la palabra de Dios en este canal. Hasta la próxima. Bendiciones.